Halloween. Tenemos una historia, la verdad es que yo creo que sin precedente, que se ha visto en películas y que todavía uno le sigue dando vueltas y no encuentra explicación alguna a lo que ocurre en el año 1974. Un joven con 23 años asesina a toda su familia mientras duermen. Él mismo alega que voces en su cabeza le dijeron que lo hiciera. La verdad es que incluso expertos hablan de una posesión demoníaca. Tal cual. Es tal cual esto. Es un sector, este lugar, Amityville, marcado por la desgracia. Pasaron cosas... ¿O fue construida esa casa sobre algún lugar terrorífico, como hemos visto en otras ocasiones? Por favor, señor Salfate, desentramañe esta terrorífica historia, que además, entre comillas, es una historia real. Absolutamente, muy buen punto, es una historia real y es bueno que lo aclaren porque no es casual que hace algunos pocos días se estrenó una nueva de tantas otras películas que existen respecto a este caso, que es al mismo tiempo un caso policial y un caso paranormal brutal como rara vez se ha visto antes. Como bien decía Eva, estamos hablando de la historia de que, ojo, acá hay dos familias con historias personales para confirmar lo monstruosamente poseído que está este hogar. Incluso podríamos decir que ha sido confirmado por una de las grandes psíquicas de todos los tiempos, como es Lorraine Warren, la mujer, digamos, el matrimonio Warren. Sí, ellos son con Annabelle y guardan estos objetos que son de la película del Conjuro y todo lo demás, que ella falleció a principio de este año. Sí, el año pasado murió su esposo. Qué pena. Bueno, en el número 112 de Ocean, de la calle Ocean, Amityville, que esto está al sur de Nueva York, tú te puedes encontrar con esa casa. Sí, la misma que usted vio en parte en la película El Conjuro. Debo desde ya adelantar que si bien todos ustedes, que ya los mencioné, la pareja, el matrimonio Warren, que eran estos psíquicos que sacaron a estos demonios terribles en esta casa en Inglaterra, ¿cierto? O la de la casa del Conjuro y todo lo demás, ellos mismos reconocen que con este caso no se la pudieron. Mira. O sea, que tuvieron para sus residentes que se fueran de ahí, porque la verdad es que con todas sus capacidades, con sus prácticas en exorcismo, con sus poderes psíquicos, la verdad es que esto era mucho más grande y es un caso para ellos fracasado. O sea, nadie, ningún ser humano puede vivir ahí, dicen ellos. Y es bien interesante lo que estás diciendo, Juan Andrés, porque hay que recordar que Ed Warren, el marido de Lorraine Warren, era una de las pocas personas que tenía posibilidad de hacer exorcismo, permiso por la iglesia, siendo un laico, digamos, y no siendo siendo teólogo, me imagino que él tenía estudios, pero tenía este permiso. Y por otro lado, es bien interesante porque ellos se dan a conocer y se destapan los archivos Warren, más allá de que no se ha hecho ninguna película con los Warren y Amityville hasta el momento. Es verdad. Salen en la segunda parte. Salen en la segunda un pedacito. Como una entrevista. Pero, claro, pero no de la película propiamente tal. Buena. Pero es, en lo concreto, es lo que los lanza a la... todos los archivos que nosotros hemos visto, Annabelle, el Conjuro 1, el Conjuro 2 en Inglaterra, etcétera, etcétera, incluso la idea de la monja, tiene que ver fundamentalmente con estos archivos que se han ido desarrollando y se han ido desentrañando a partir del trabajo que ha hecho el cine. Pero este caso en particular es un caso que revierte mucho más misterio. Absolutamente. A ver, esta casa que ustedes han estado viendo y que seguiremos revisando fue construida en el año 1924. No hay data de algo estricto o de características que para un estudio criminalístico antes de 1974. ¿Qué pasa? En 1974, existiendo previas otras familias que fueron a vivir en esta casa, de los cuales, insisto, no hay ningún reporte en particular. Estoy hablando de la familia DeFeo. Finalmente, todos los miembros de este núcleo fueron asesinados por el hermano, por el hijo mayor, Ronald DeFeo, de 23 años, con un rifle calibre 35 que asesinó en una noche a los 6 miembros de su familia, padre y madre, y a sus 4 hermanos de 18, 13, 11 y 9 años, con un rifle que los cuales le disparó por la espalda, excepto a la mamá, que le instaló una bala en la cabeza. 23 años de un chico que, si bien después ha sido súper discutido,
porque tuvieron que dar una explicación, obviamente, porque era eso o aceptar lo que él decía y se confirmó después con la siguiente familia que fue aquí, que él tenía una posesión demoníaca, que había una entidad tan poderosa que al principio escuchaba voces de esta entidad, luego le daba órdenes, de lo cual obviamente no le hacía caso, hasta que finalmente logra doblegar su personalidad y cometer este terrible asesinato, que incluso él dice que cuando partí con mis papás no pude detenerme porque tenía un impulso dentro que desconozco. De hecho, él sale arrancando, los mata a todos, se va a un bar ensangrentado y dice: ayuda, por favor, llamen a la policía que alguien mató a mi familia. Eso es lo que te quería... O sea, es como que se va a integrar. Habla en tercera persona. Habla en tercera persona, muy bien, buen punto. Una cosa es que a ti te dobleguen y sin embargo sigas siendo tú quien comete en tu inconsciente o consciente los asesinatos. Y otra cosa es que tengas un lapsus o un periodo de pérdida de memoria en la cual no asumas en una situación como esta. Es como pensar en el exorcista o en algún exorcismo. Claro. Hay un cambio de voz, hay una forma distinta de moverse y de actuar, por lo cual tú tiendes a pensar de que en ese momento no es... ¿Cómo se llama el muchacho, perdón? Se llama Ronald. No es Ronald, sino que es el demonio, ponle el nombre que tú quieras, Lucifer, etcétera, el que actúa en ese momento. Entonces, yo creo que hay un límite ahí bastante complejo entre... Por supuesto. Escucho voces y hago lo que la voz me dice, o... Sin embargo, en ese lapso de tiempo, ponle que sean 2 horas o 1 hora, fui un ente maligno, un demonio que decide asesinar a los míos. O estar en presencia de personalidades múltiples y que una no reconoce a la otra y que efectivamente se hace ajeno a lo que ocurrió en esa casa, pidiendo incluso ayuda porque alguien habría matado a su familia. Muy buen punto. El problema es que esto que ocurre vuelve a suceder justo con la siguiente familia y actualmente con los actuales dueños de la casa. ¿Que sabes qué? Es que hay un punto porque efectivamente si las personas que son expertas en exorcismo y todo eso y trabajar con estas fuerzas oscuras y todo eso, no lo lograron, lo más probable es que sea tan grande que él no haya podido, o sea, yo creo que, bueno, por lo que he estudiado y todo eso, toman personas que son de personalidad más débiles y los toman y los mandan y hacen las cosas y sin ir más lejos. No sé si han escuchado, han tenido a alguien cercano, por ejemplo, que hayan sido víctimas de magia negra, parejas o algo así, donde hablan que la gente a veces deja de ser ellos y andan súper agresivos o etcétera, etcétera. Entonces, si se puede lograr eso con las personas comunes, imagínate con los débiles y en un lugar que al parecer pasaron cosas horrorosas antes. Claro, lo que pasa es que... Es entendible, o sea... Es muy potente porque yo quiero retomar un poco lo que planteaba hace un rato Juan Andrés, porque en definitiva lo que él describe es un cuadro de esquizofrenia clásico. Claro. Clásico. O sea, si uno lo ve desde el punto de vista psiquiátrico, estamos frente a un esquizofrénico. Lo interesante en esta idea es que efectivamente él tuvo que someterse a exámenes psiquiátricos y todo, y no pasó nada. O sea, no había tal esquizofrenia. La esquizofrenia se desarrolla por situaciones químicas, etcétera, etcétera. Terminó yendo en el informe porque había que explicar algo, porque yo no lo otro decir, bueno, este caso está endemoniado. Exactamente, y solamente fue lo que cobró mayor sentido es el tema de una posesión demoníaca. Salfate, tenemos antecedentes de este chico, de por ejemplo, cómo era antes de que ocurriese esto, cómo opinaba la gente de él. Era un chico amable, era un chico más bien osco. Un dato que no puedo dejar pasar. Ustedes sí que vieron la película El Conjuro, que aparece esta casa y aparece aparece la de verdad, la marcha siempre por fuera, no, porque bueno. Ya eso es mala idea, perdón. Sí, según algunos, digamos, no es bueno mostrarla ni convocarlo, exactamente lo que estamos haciendo ahora. Exactamente. Ay, qué susto, bueno, no lo ¿sabes hagan? qué? ¿Cuándo fueron los asesinatos? Porque esto estaba por determinarse, pero finalmente lograron dar la data como hace 2 o 3 años recién. Y eso salía en la primera película del Conjuro, que ojo, no es una idea, es un temazo que ha sido estudiado por psicólogos y psiquiatras, que le llaman la hora del diablo finalmente de manera coloquial. Él se levanta a las 3:30, 3:33 de la mañana, agarra el rifle, les dispara todo y él, como les decía, sale corriendo y va a este bar y dice así como mataron en familia y todo lo demás. Cuando él sale de la casa, llega al bar son las 6:30 de la mañana. O sea, él los mató, imagínate, lo que se escucha un disparo, porque mató a los papás primero y los hermanos más pequeños quedaron así, supongo. Finalmente estuvo 3 horas transitando de la casa para reflexionar, ver este espectáculo. O sea, es una cosa realmente tremenda. Pero esto pasó, como les decía, cerca de las 3:30 y finalmente 3 horas se quedó después de haber hecho este terrible masacre, y ahí es cuando sale no a confesar, dice que alguien mató a su familia. Claro, se da cuenta, toma conciencia de lo que ocurrió. Vuelve, probablemente. Me gustaría decir algo referente a lo que estás diciendo de la hora, 3:33.
Cuando se repiten los números y hay secuencias, traen mensajes, pero ¿se acuerdan de una película que tiene